En menos de un siglo, los árabes conquistan un gran imperio, mayor que el de Alejandro Magno o el Imperio Romano. Llegaron desde Arabia hasta el Cáucaso, desde Irán hasta Marruecos. En Damasco se comenta que el reino visigodo guarda un gran tesoro. Corría el año 710 cuando Musa bin Nusair, valí de Ifriqiya, observa las costas de la península ibérica. Estas tierras tenían grandes atractivos, tierras fértiles con abundantes cosechas, aguas dulces que en África no abundan, pero no todo en la península es bueno. Los últimos años ha caído un tercio la población a causa de las malas cosechas que han provocado hambrunas y los miles de muertos por la peste, sumado a una guerra civil en la que un bando ha pedido ayuda al califato. En su paso por el norte de África, Musa ha logrado la sumisión de algunas tribus mediante caros sobornos que tiene que seguir pagando a los guerreros. Ordena a Tarif bin Mayuk hacer una expedición en la punta de Tarifa con 400 hombres, a ver cómo se encuentran las defensas cristianas. El comandante regresa con sus hombres y un gran botín que ha saqueado en Algeciras. Musa informa al califa, que da el visto bueno a la conquista de España. Tras algunos meses, Musa bin Nusair envía a Tariq bin Ziyad con 9000 guerreros del norte de África que apenas se habían adaptado al Islam, por lo que muchos todavía eran cristianos. Tariq desembarca en el Peñón, donde saquea las ciudades más cercanas mientras desembarca todos sus hombres. En el lado cristiano no les preocupa mucho el desembarco. El año anterior ya hubo varios en los que los moros saqueaban algunas ciudades y regresaban al mar. Además, el rey se había llevado las guarniciones del sur para asediar Pamplona. Tras ver que los africanos no se retiraban, decide abandonar el asedio para interceptar a los moros. El 19 de julio del 711 se encuentran los ejércitos en algún punto del río Guadalete. Se decía que el rey Rodrigo habría juntado un ejército de 40.000 hombres frente a unos 16.000 invasores, pero en estimaciones más modernas, Roger Collins asegura que no habrían sido mucho más que 2.500 visigodos contra 1.900 moros. En cualquier caso, la batalla comenzaría igualada, hasta que los guiticianos se cambiaron de bando bajo la promesa de dejar en la península a Aquila II como nuevo rey. Los comandantes de los flancos, descendientes de Witiza, abandonaron sus posiciones. Horas más tarde, la mayoría de los cristianos habían muerto, incluido el propio rey Rodrigo, del que nunca se encontraría el cadáver. Todo indica que el origen de Madrid fue un asentamiento militar que se levantó sobre una colina para controlar a los cristianos del norte. Los viajes de agua es un sistema de conducciones subterráneas que captan, conducen y canalizan el agua del nivel freático hasta una población que no tiene suministro de agua o que el suministro que tiene es insuficiente. Esta tecnología no existía previamente aquí en la península. Es parte de la cultura que traen de Oriente el mundo andalusí. Tras esta batalla se sitió Sevilla, que cayó tras un mes de asedio, quedando como la base de operaciones. Ese mismo año desembarca Musa junto a 20.000 árabes y avanza hacia Mérida, Tayik hacia Córdoba y Toledo. Cayeron sin resistencia ciudad tras ciudad: Carmona, Sevilla, Écija, Córdoba, Mérida y finalmente Toledo. Los moros se caracterizaban por su codicia y ferocidad. Avanzaron saqueando pueblos y derribando iglesias. En Córdoba, los soldados se refugiaron en el monasterio de San Acisclo. Resistieron 3 meses hasta que se entregaron a cambio de salir con vida. Ya desarmados, los moros no dejaron ni uno. Los civiles dejaban hacer, puesto que en la guerra de la Edad Media había algunas condiciones. Estas eran que el que resistiera por las armas perdía todos sus derechos, incluido el de la vida, pero el que se entregaba conservaba algunos de ellos. El hijo de Musa, Aziz, en su avance por el litoral levantino, se encontró a Teodomiro, un conde que dominaba la zona de Murcia y Alicante. Además, era capaz de formar un ejército potente, pero decidió negociar. Antes de acabar el 711, Musa conquista Toledo, donde los que podían haberla defendido huyeron antes y los pequeños intentos de resistir fueron rápidamente sofocados. La caída de Toledo era un golpe. El tesoro real caía en manos de los árabes por primera vez. Los nobles huían con todas sus riquezas al norte, algunos hacia el noreste para apoyar a Gila II y otros hacia Galicia para refugiarse en las plazas fuertes. Los ejércitos moros aguardaron en Toledo a la llegada de la primavera y continuaron su avance conquistando Alcalá de Henares, Guadalajara, Sigüenza y Medina Celi. Desde allí Musa avanzó hacia León y Tariq
hacia Zaragoza. Musa tomó León y Astorga, haciéndose con miles de nobles y con todas sus riquezas. Tarik llegó hasta Zaragoza pasando por Calatayud. En Zaragoza le llegó una carta del califa. Le pedía que acudiera a Damasco junto a Tarik. Probablemente Walid I pensará que no le estaban pagando todo lo que debían. Con la caída de Zaragoza, el conde Casio, que controlaba esta zona del Ebro, aceptó un pacto similar al de Teodomiro. Dado que Damasco estaba bastante lejos, Musa decidió atrasar un poco la visita. Tarik continuó hasta Astorga pasando por Pamplona. En Astorga se unieron los ejércitos de Tarik y Musa y juntos tomaron Lugo, donde capitularon diversas ciudades, incluida Gijón. La caída de Lugo significaba que los árabes ya controlaban la mayor parte de las capitales de provincia visigodas, con que Musa se dio por satisfecho. Acudió a rendir cuentas ante Walid I. En la península dejó a su hijo al frente de los ejércitos. Tuvo que suprimir algunas revueltas en Sevilla y tras ellas estableció en la ciudad la capital de Al-Ándalus, actuando como valí o gobernador de la región. En el norte, el rey visigodo Agila II todavía controlaba Cataluña y Septimania y se disponía a defenderse con todo. Por su parte, el valí decidió imponer un impuesto para los cristianos, una cantidad que se debía pagar por persona indiferentemente de los ingresos o propiedades que tuvieran. Con este impuesto se aseguraba que muchos se convertirían al Islam, además de sufragar la guerra. Durante el 713 los musulmanes se limitaron a asegurar su control sobre la región, retomando ciudades que se habían sublevado en Andalucía Oriental. Sometieron Málaga, Granada, Guadix, Lorca y Orihuela y conquistando las costas sometió Valencia y Sagunto y por otro lado Huelva, Évora y Lisboa, tomando el norte de Portugal mediante acuerdo. Durante esta conquista murió Agila II, sucediéndole Ardón. El 715 no hubo nuevas conquistas. Tras 4 años de guerras las tropas necesitaban un descanso y también aprovecharon para recoger las cosechas. Con la ascendente autonomía de Al-Ándalus y el cada vez mayor poder que tenía el valí, se interpretó como un intento de rebelión, por lo que el hijo de Musa fue asesinado por orden directa del califa por el jefe del ejército y su propio cuñado en la mezquita de Sevilla el verano del 715. Tras el asesinato, Ayub, su cuñado, quedó como el valí temporal hasta la llegada de un nuevo gobernador. Durante sus 6 meses de gobierno hubo relativa calma. Le sustituyó Al-Ur. Sus primeras medidas fueron establecer guarniciones militares en todas las ciudades, imponer un nuevo impuesto a los no musulmanes y mover la capital a Córdoba. El nuevo impuesto le permitió continuar las campañas militares contra los cristianos. Desde finales del 716 hasta finales del 718 conquistaron Huesca, Lérida, Barcelona y Girona. En su paso por Tarragona destruyeron la ciudad al completo y mataron a todos sus habitantes. También hizo una campaña contra los vascones, que acabó con un acuerdo de sumisión. Omar II ascendió al trono como nuevo califa y el 718 estudió la posibilidad de abandonar al completo la península ibérica. Había varios puntos por los que podría haberse estudiado la posibilidad. Las campañas no tenían una gran ganancia monetaria, ya que mantener esos ejércitos era muy costoso. La península ibérica estaba muy lejos de la península arábiga, lo que dificultaba mucho enviar refuerzos, comunicarse y por lo tanto consolidar la conquista. Otro punto muy importante eran las primeras disputas en España entre los bereberes y los árabes, las primeras disputas entre los norteafricanos, que muchos todavía eran cristianos, y los árabes procedentes de la península arábiga. La conquista la realizaron árabes, que solían ser oficiales, y bereberes, que eran la mayoría y se usaban como carne de cañón. Los árabes se quedaron con las tierras fértiles, los valles del Guadalquivir y del Ebro y con las grandes ciudades. A los bereberes les dejaron las tierras menos fértiles y las montañas, un abuso que acabaría en guerra civil. Parece que la convivencia era razonablemente buena. Tenemos que imaginarnos en los primeros siglos que los musulmanes son una minoría, la mayoría son cristianos. ¿De hasta qué punto hubo connivencia al traer los musulmanes a la península a los intelectuales judíos? Porque eran hermanos del libro, que se establece una connivencia absoluta. España, con 5 millones de habitantes, en medio de una guerra civil, fue sometida por un ejército de menos de 40.000 hombres. Los cristianos comenzaron a convertirse al Islam para no pagar los impuestos y conservar así sus propiedades y privilegios, es decir, se convirtieron en su mayoría por razones económicas. A cambio, los condes y obispos seguían al cargo de sus provincias y diócesis. En esta época el Islam no se mostraba especialmente reacio ante cristianos y judíos, no impusieron conversión forzosa y les dejaban practicar sus religiones, pero eso sí, pagando costosos tributos y limitando sus derechos. A los que no se convertían les llamaban dimis, es decir, gente del libro, y al igual que una mafia, les extorsionaban para pagar tributos a cambio de no atacarles, mientras que los musulmanes
musulmanes pagaban entre un 5 y un 10% de la producción, los dhimis tributaban un 50%. Tras la conquista del reino visigodo comienza un periodo sin documentación durante 150 años. Lo poco que sabemos es que tras la violenta invasión no fueron pocos los que huyeron hacia las montañas del norte y crearon un estado godo ficticio en el que llegaron a acuñar monedas de oro, pero el imperio islámico se había extendido tanto en tan poco tiempo que se encontró los mismos problemas que tuvieron años antes el imperio romano o el persa, y es que con una capital remota la única opción de administrar los territorios lejanos era nombrar gobernadores que acababan tomando decisiones por su cuenta. Llamaron a la administración de la tierra conquistada Al-Ándalus y a la parte no conquistada en la cornisa cantábrica y los Pirineos Isbanilla. La batalla de Covadonga que dio nacimiento al reino de Asturias parece tener más de mito que de verdad. Cuenta el relato de Alfonso III que designaron a Munuza como gobernador de Asturias. Munuza habría mandado al noble Pelayo a una misión en Córdoba para beneficiarse a su hermana, lo que propició que don Pelayo planeara una rebelión. Los moros le tendieron una emboscada de la que el godo logró escapar hasta el río Piloña, donde se tiró al agua librándose definitivamente de los hostigadores. Don Pelayo fue por las aldeas que rodeaban el monte Auseba y reunió a sus fieles en la cueva donde nace el río Ena. Allí nombraron a don Pelayo príncipe. El rey gallego junto a sus hombres habría plantado cara a los invasores en una refriega que hoy conocemos como la batalla de Covadonga, de la que no se hablaría hasta 150 años después en textos cristianos como una gran victoria en la que Pelayo persiguió a Munuza y le dio muerte, y en los textos árabes como una pequeña derrota ante un bárbaro con 30 asnos salvajes. Un poema cristiano hablaba de que se ganó la batalla gracias a un milagro, en el que los arqueros musulmanes disparaban hacia arriba de la montaña y las flechas les caían, hiriéndose ellos mismos. Al parecer, los cristianos confundieron la gravedad de Newton con un milagro. Es posible que la batalla de Covadonga, a la que tanto énfasis se hizo durante el franquismo, sea un mito basado en otro Munuza, que gobernaba en Sardañá, en los Pirineos, y fue uno de los que se rebelaron en la guerra civil de los bereberes. Este Munuza se había aliado con el duque Eudes de Aquitania y se casó con su hija. Como represalia, Abderramán al-Gafiki lo persiguió y ejecutó. El valí de Al-Ándalus aprovechó la victoria en los Pirineos para continuar su avance hacia Francia. Avanzó por el río Garona y saqueó Burdeos, donde se rumoreaba que en Tours se guardaba un tesoro similar al de Toledo. Avanzaron hacia el norte y, según las crónicas, solo Dios sabe el número de muertos. En Poitiers, al sur de Tours, salió a su encuentro el ejército de Carlos Martel. La infantería francesa se desplegó en formación de falange frente a la caballería mora. Estuvieron una semana tanteándose y el séptimo día comenzó la batalla. La caballería francesa amagó con atacar el cuartel general moro donde guardaban el botín de Burdeos, provocando que muchos corrieran a defenderlo. Tras la retirada, la caballería francesa, oculta en los bosques, realizó la carga definitiva, rodeando a gran parte del ejército enemigo, incluido el valí de Al-Ándalus, que cayó en combate. Tras la batalla, al día siguiente, los francos entraron al campamento árabe temerosos de una emboscada, pero descubrieron que los supervivientes habían huido durante la noche. Tras la fallida invasión de Francia, los derrotados se retiraron a Narbona. La batalla de Covadonga es probablemente un cuento que inventaron más de 100 años después para legitimar a Alfonso III como rey, basándose en la rebelión de los macabeos que aparece en la Biblia, y realmente la retirada de Asturias se debería a una hambruna que hubo en el 730 y el 740 en las zonas de Galicia y Asturias. Sea como fuere, aprovecharon la retirada para imponer una monarquía liderada por Pelayo, que afianzó el nuevo reino casando a su hija con el hijo de otro caudillo que había surgido en Cantabria, al otro lado del río Deva. Mientras se ponía a los bereberes en primera línea, se les daba las tareas más duras y las guarniciones más inhóspitas, a su vez se les imponía tributos extraordinarios e impuestos de esclavitud. Las derrotas militares contra los francos no mejoraron la situación económica. A consecuencia de estos excesos, comenzó la rebelión bereber del 740 en Marruecos y se propagó a la península. Ningún gobernador logró aplacar a los bereberes, haciendo
haciendo más de 20 relevos en el cargo, hasta que el califa Abdul Malik mandó 10.000 guerreros sirios que, aunque fueron derrotados en el norte de África, lograron pacificar la revuelta en Al-Ándalus, y como no podían regresar a su tierra sin volver a pasar por el norte de África, donde habían sido derrotados, decidieron quedarse en la península, a pesar de las protestas árabes. Mientras en la península los guerreros sirios se consolidaban como el ejército regular, mantenían el orden y cobraban los impuestos, en Damasco, la dinastía enfrentada a los omeyas, los abasidas, aprovecharon la crisis del califato para dar un golpe de estado con ayuda de los chiitas y los musulmanes no árabes. Mataron al califa Walid II en el 744, lo trocearon y exhibieron en distintas partes del imperio. Los abasidas se legitimaron en el trono argumentando que eran descendientes directos de Mahoma. Su lucha con el descendiente de Walid II duraría hasta el 749, cuando lograron exterminar a los omeya y se declararon califato independiente. Recientes descubrimientos apuntan a que tras la retirada musulmana, los cristianos construyeron una línea defensiva en lo que parece ser la primera organización política cristiana tras la invasión del 711. Tras la muerte de Don Pelayo, el reino Astur pasó por varios reyes perezosos. El primero, su hijo Fábila, murió devorado por un oso. Alfonso I consolidó el reino y a él le siguieron Fruela, Aureliano, Silo, que movió la capital a Pravia, y Alfonso II, que la puso en Oviedo. Este último reinó durante 50 años y, aprovechando la revuelta de los bereberes, extendió su reino sobre Galicia y Álava. Alfonso II construiría en Cangas de Onís una corte al estilo godo en lo que los historiadores llaman neogoticismo. En esta corte habría funcionarios de distintos oficios que aconsejaban al monarca. Durante su reinado también estableció importantes alianzas con Carlomagno. Los abasidas habían exterminado a casi todos los omeya, pero el joven príncipe Abderramán logró huir, atravesó el Éufrates a nado y llegó hasta Egipto, donde, disfrazándose de pastor mulero y hasta clérigo, llegó hasta Túnez, donde se enteró de los problemas que se traían en Al-Ándalus. En la península, los árabes bereberes, sirios, yemeníes y demás no se ponían de acuerdo. Abderramán, apoyado por una banda de guerreros, entró en Sevilla y se nombró emir de Al-Ándalus. Sus guerreros lograron derrotar al ejército de Yusuf contra todo pronóstico, y Abderramán pacificó a los grupos tribales y religiosos, haciéndose con el poder efectivo de todo el emirato. El omeya se rodeó de funcionarios eficaces, nombró un gobernador en cada región, dividió los territorios en distritos de grupos de aldeas y construyó castillos. Los recaudadores tenían censos y aplicaban cuotas dependiendo de la raza y situación económica. A estos les controlaban inspectores para que no metieran la mano en el dinero público. A pesar de todas estas medidas, Abderramán tuvo que lidiar con muchas rebeliones que fomentaban los abasidas desde Damasco. Además, tuvo que aceptar la pérdida de Septimania, que acabaron por conquistar los francos. Tras la fallida invasión de Francia, Carlomagno realizó una expedición hacia el Valle del Ebro, conquistando Girona y Barcelona. Los territorios conquistados fueron divididos en dos, los condados catalanes y los de Aragón. Esta zona fue conquistada como barrera militar para frenar las incursiones musulmanas en suelo francés, y aunque en un principio querían llegar hasta el Ebro, la marca hispánica quedó delimitada por los Pirineos al norte y por el río Llobregat al sur. Con el tiempo, los francos aceptaron la llegada desde el sur de los cristianos que huían de los musulmanes, y estos acabaron por desarrollar un sentimiento contra el dominio franco y se acabarían independizando. Tras la independencia, el condado de Barcelona no tardó en dominar al resto, hasta que finalmente el conde de Barcelona, Ramón Berenguer, se casó con Petronila, heredera al trono de Aragón, con lo que el conde de Barcelona pasó a ser príncipe de Aragón. Al contrario de lo que argumentan los independentistas catalanes, nunca existió una corona catalano-aragonesa. También hay que destacar que se unieron únicamente de forma dinástica, no política ni territorialmente, por lo que el heredero del matrimonio, Alfonso II, heredaría ambos títulos, rey de Aragón y conde de Barcelona. Abderramán I comprendió que una campaña contra los reinos cristianos no sería exitosa para sus intereses, por lo que decidió, siguiendo el modelo romano, establecer 3 marcas militarizadas con un gobernador en cada una para defender la frontera. Estableció una en Zaragoza, otra en Toledo y la tercera en Mérida. Solamente en la zona del Ebro y Cataluña
Cataluña había contacto directo entre los reinos. En el resto de fronteras les separaba una franja deshabitada. Estas marcas militares resolvieron la amenaza exterior, pero crearon una nueva amenaza interior, ya que estos jefes militares aprovecharían cualquier despiste del emir para crear su propio señorío o incluso pactar con los cristianos de los que supuestamente defendían al Emirato de Córdoba. Durante los siguientes 200 años no hubo cambios reseñables en las fronteras. Córdoba se desarrolló hasta convertirse en la mayor ciudad de Occidente, con grandes barrios de artesanos que formaban una red de comercio fundamental para el Emirato. Los reinos cristianos usaron estos 2 siglos para consolidar su estructura política, reasentar a la población que llegaba huyendo de los musulmanes e instaurar el feudalismo. También aprovecharon el repliegue musulmán, ya que desde el río Duero hasta Madrid habían dejado una suculenta tierra de nadie a la que Alfonso III decidió que los colonizadores que fueran suficientemente valientes como para tomar aquella tierra en su nombre recibirían como recompensa la propiedad de esas tierras y el título correspondiente. Algo parecido emularían los americanos para su expansión hacia el salvaje oeste. Durante el siglo IX algunos campesinos cruzaron los picos de Europa buscando tierras más fértiles y se establecieron en el llano, llegando hasta el valle de Mena, pero en esta zona encontraron el problema de las incursiones musulmanas desde el Ebro, por lo que la región se empezó a poblar de castillos, que acabaron dando nombre a Castilla. En el 850, Ordoño I ordenó la zona de Castilla como marca militar y puso al frente a un pariente. Sus herederos ampliaron la marca con cierta autonomía para recaudar tributos y organizar la justicia, pero en el 920 se les culpó de la derrota frente a los musulmanes en Valdejunquera, ya que los castellanos no hicieron acto de presencia. Como castigo se ejecutó a los 4 castellanos más significativos. Desde entonces, los castellanos no volvieron a obedecer al rey de León y comenzaron su camino en solitario. Fernán González amplió sus dominios más allá del Duero y estableció que el condado de Castilla fuera hereditario. Abderramán II creó una gran ciudad en la actual Pechina, cerca de Almería, que logró extender su influencia por todo el Mediterráneo occidental. También continuó el desarrollo de Córdoba y realizó expediciones contra los reinos cristianos. En el 844 aparecieron en la costa del Emirato algunos barcos de 20 metros de longitud por 4 o 5 de ancho. Eran barcos ágiles y estables, eran drácars vikingos. Los guerreros altos y rubios traían desde Escandinavia largas espadas y afiladas hachas. Cada embarcación transportaba 30 hombres, entre guerreros y remeros, formando entre todas una escuadra comandada por un jefe. Primero atacaron Lisboa en agosto, más tarde Huelva y Algeciras. Entonces dieron la vuelta y regresaron al Guadalquivir. Una parte de la escuadra se quedó saqueando Cádiz, mientras 80 embarcaciones continuaban la expedición. Llegaron a Coria del Río y corrió la noticia de que nadie salió con vida tras la incursión vikinga. Sevilla se evacuó rápidamente y cuando ya en octubre llegaron los nórdicos, encontraron una considerable defensa musulmana que les causaría 70 bajas. Tras algunos choques, los musulmanes realizaron su táctica tradicional del tornafuelle. Un pequeño grupo huía atrayendo al ejército enemigo a una emboscada donde los vikingos fueron rodeados y cayeron más de 1000 hombres y 40 naves. Los prisioneros fueron crucificados y tras esta derrota ambos bandos llegaron a un acuerdo. Algunos vikingos se convirtieron al Islam y se asentaron al sur del Guadalquivir, mientras que el resto de los vikingos regresaron al mar, hicieron una parada en las Islas Baleares y ascendieron por el Ebro. Llegaron hasta Pamplona, donde se enfrentaron a los cristianos y capturaron al rey de Pamplona, al que acabaron liberando a cambio de 90.000 dinares. Tras esta invasión, Abderramán II decidió construir una armada. 4 años más tarde regresaron los vikingos con intención de hacerle otro destrozo a los musulmanes, pero tras algunos choques con la escuadra cordobesa decidieron buscar puertos menos defendidos y atacaron el Rif, que en la época era una región bastante desarrollada. Además de la invasión vikinga, Abderramán II tuvo otra crisis social con una ola de mozárabes, cristianos que mantenían su religión pagando tributo, que entre el 850 y el 859 comenzaron a insultar
insultar a Mahoma, lo que en la actualidad, igual que entonces, está penado con la muerte. No fueron pocos los que insultaron a las figuras sagradas del Islam a sabiendas de lo que les iba a pasar. Igualmente lo hicieron pensando que serían mártires y les esperaría un lugar especial en el cielo. Esta promesa hizo incluso atractiva la idea de dar la vida por la fe, y así lo hicieron muchos, desafiando la estabilidad del emirato. Abderramán II logró un concilio con la iglesia en Toledo, con el que los obispos prohibieron insultar a Mahoma, pero Mohamed I, sucesor de Abderramán II, quiso cortar el problema de raíz y decapitó al que inició la ola de suicidas. Eulogio fue uno de los últimos decapitados, y durante los siguientes años la población mozárabe era cada vez menor, ya que algunos se convertían y otros emigraban a los reinos cristianos. Con la disminución del número de mozárabes, a los que quitaban la mitad de la producción, tuvieron que aumentar los impuestos a los musulmanes, lo que llevaría a nuevas revueltas. Abderramán III heredó el Emirato de Córdoba en 912 en una situación complicada. Con 22 años, el joven descendiente de los omeyas encontró un país sumido en la anarquía y el bandolerismo. Únicamente eran leales a Córdoba los territorios cercanos a la capital. El resto era controlado por caudillos que vivían de recaudar impuestos. El Emirato no ganaba para pagar sueldos y se había convertido en un objetivo más que apetecible para el califato fatimí, que decían ser descendientes de la hija de Mahoma, Fátima. Abderramán se centró en los asuntos internos, puso a todos los caudillos bajo su bota y fomentó el comercio exterior con cristianos y musulmanes, especializándose en exportar productos pequeños y caros que eran fáciles de transportar. También reformó el ejército, que continuaba en manos de los soldados sirios, introduciéndole algunos magrebíes y 5.000 esclavos eslavos, francos e hispanos para implementarlos al ejército. Estas nuevas incorporaciones resultaron ser muy acertadas. Al no tener afinidad de ningún tipo con los rebeldes, se mantendrían leales e implementaron nuevas tácticas como los jinetes ligeros. Los tangerinos eran expertos en sostener el arco a lomos de un caballo. Durante esta reorganización del Estado cordobés, los cristianos habían adelantado posiciones hasta el Duero. Decidió que era el momento de lanzar un golpe a los cristianos y preparó a sus ejércitos. En 920, en la batalla de Valdejunquera, derrotó a las armas combinadas de León y Pamplona. 4 años más tarde se prepararon para tratar de saquear Pamplona, pero el rey García Sánchez I juró vasallaje a su primo Abderramán III, emparentados por Óneca Fortúnez de Pamplona. El reino cristiano quedó subordinado a Córdoba y el ejército musulmán avanzó sobre León, derrotando de nuevo a los cristianos, pero tuvieron que desviar sus hombres al norte de África, donde el califato fatimí amenazaba sus intereses. Abderramán había expandido el comercio, pero se vio rápidamente amenazado por el califato fatimí, que en el 921 conquistaron Sijilmansa, nodo logístico por el que llegaban al emirato esclavos y oro desde Tombuctú. El octavo emir de Córdoba y tercero con su nombre se decidió nombrar califa, príncipe de los creyentes, en el 929, desafiando así al califato fatimí y recuperando el prestigio de los omeya. La guerra contra los ismaelitas se saldó con una victoria del recién proclamado califa, que logró devolver Sijilmasa a la órbita de Córdoba en el 942. Con esta guerra por el Magreb, en la frontera norte, los cristianos se ponían cada vez más agresivos. El 939 llegó a oídos del califa que el valí de Zaragoza le ofreció vasallaje al rey de León. Abderramán reunió a su ejército y marchó hacia el norte, donde el rey Ramiro II había reunido un ejército con el apoyo de Pamplona, Castilla y voluntarios gallegos y asturianos. Enfrentaron la expedición en Simancas. La internada musulmana fue rechazada y Abderramán pensó que no sería buena idea regresar a Córdoba sin un botín, pero en su búsqueda por una ciudad que saquear encontraron una emboscada. En la batalla de Alandega, el califa huyó dejando su tienda con todos sus objetos personales atrás. A su regreso en Córdoba ejecutó a unos 300 oficiales por el desastre de Simancas. Abderramán reinó durante 50 años y 7 meses. A su muerte en el 961 le sucedió su hijo Alaquén II con 47 años, que murió 15 años después. Había nombrado sucesor a su hijo Hisham II. El niño desde pequeño había acompañado a su padre a las campañas militares y con 11 años heredó el califato, pero el gobierno lo tomaría el triunvirato de la madre de Hisham como regente, Al-Mushadí como
como visir, una especie de primer ministro, y Almanzor, el tutor de Hisham. En la corte, la regente se lió con Almanzor. El tutor también se amistó con el jefe del ejército, Galib, pero Almanzor no tenía buenas intenciones, jubiló al visir y se pretendía nombrar dictador de Córdoba. El general Galib le invitó a una cena con la intención de matarlo, pero los sicarios únicamente lo hirieron y Almanzor logró huir. En el 981, cuando los ejércitos luchaban su segunda batalla, el general Galib, con 80 años, murió aparentemente por causas naturales. Almanzor tomó el poder y reclutó a los bereberes más despiadados del Magreb. Seguidamente lanzó en 25 años 56 aceifas contra los reinos cristianos. El objetivo de las expediciones no era ganar territorio, sino conseguir botín para mantener contento al ejército, pero estar siempre a pie de guerra contra los vecinos del norte tuvo consecuencias para ambos bandos. A Córdoba no le compensaba el gasto y el tesoro cada vez iba a menos. En el norte, el Reino de León estaba cada vez más asfixiado frente a las incursiones. Castilla, por su parte, salió beneficiada, con una población más dispuesta a la guerra. Mientras tanto, Hisham aguardaba su turno sin interferir en las decisiones de Almanzor, que ya con 63 años sufría de artritis gotosa y acabó muriendo el año 1002. La explicación que dieron los cristianos a que Almanzor encadenara victoria tras victoria fue que se había aliado con el diablo. Tras la muerte de Almanzor, su hijo Abdul Malik le sucedió, y cuando este murió también le sucedió su hijo Abderramán Sanchuelo. Sanchuelo era un juerguista y en el 1008 emprendió una aceifa y se llevó a 70 mujeres junto a él, pero tuvo que dar media vuelta, ya que en Córdoba su hijo y nieto de Abderramán III, Mohamed II al-Mahdi, estaba dando un golpe de estado y saqueando la corte. Cuando regresaba hacia Córdoba, dieron con algunos rebeldes que apoyaban el golpe y le decapitaron. La situación se descontroló y la población comenzó a saquear la ciudad. Todo esto derivó de la muerte de Almanzor, cuando el califato quedó en manos de caudillos bereberes enemistados con la nobleza. Esto se sumaba a los altos impuestos para sufragar las campañas militares y que los cristianos habían identificado a los musulmanes como el enemigo común. La situación se volvió tan inestable que en 10 años tomaron el poder 10 califas. Se inició una violenta lucha por el poder entre árabes, bereberes y la Sacaliba, unos mercenarios eslavos. Los cristianos aprovecharon el desmembramiento del califato para rifarse los nuevos territorios. Incluso los condados catalanes, 25 años después del asedio de Barcelona, en el 1010 asediaron Córdoba y el botín de oro fue tal que a su regreso en Barcelona el mercado de los condados catalanes tuvo una potente aparición al nivel de competir con las repúblicas italianas. Al-Ándalus tenía dos tendencias en constante choque. Una de ellas la ejercían los califas o emires que trataban de concentrar todo el poder. La segunda tendencia la producían los jefes de las ciudades y marcas fronterizas a los que les costaba cumplir las órdenes impuestas desde Córdoba. El periodo del 1009 al 1031, conocido como la Fitna de Al-Ándalus, acabó con un levantamiento cordobés que se llevó por delante al visir. Tras esto, Hisham III se exilió a Lérida. Sin jefe de estado, todos los jefecillos que tenían un mínimo de poder alzaron la bandera de su dinastía y proclamaron su independencia. El califato de Córdoba dio paso a unos pequeños reinos. El término con el que se llamó a estos reinos fue Muluk al-Tawaif. Muluk significa rey, Tawaif serían grupos o facciones y el singular de Tawaif sería Taifa. Cada uno de estos microestados se identificaba con una familia, clan o dinastía y desde el primer día comenzaron a competir entre ellos, por lo que las fronteras eran muy volátiles. Las taifas se podrían agrupar en 4 grupos. Las árabes estaban en torno a Sevilla, Córdoba, Murcia y Zaragoza. En Sevilla tomaron el control los abadíes. La ciudad se había convertido en la más importante de la zona tras el saqueo de Córdoba, por lo que comenzaron a expandirse rápidamente. En Zaragoza tomaron el poder los tuyibíes, una dinastía de origen yemení que durante la conquista se asentaron en la ciudad y reinaron la taifa de Zaragoza hasta el 1039, cuando un golpe de estado puso en el trono a los judíes. En Valencia y Denia aparecieron dos
2 taifas encabezadas por mercenarios eslavos de la Sakaliva, pero al ser eunucos no pudieron tener descendencia. En el centro de la península encontramos las taifas bereberes de Badajoz, Toledo y Albarracín. Badajoz en un principio estaba controlada por un general de la Sakaliva. A su muerte tomó el control Bin al-Aftas. En Toledo tomó el poder la dinastía Banu Dilnun, que eran de la tribu Jawara. Sus vecinos, los Banu Racin, dieron nombre a Albarracín. En el sur encontramos las nuevas taifas bereberes que durante el reinado de Al-Mansur se establecieron en la zona, y tras la caída del califato establecieron las taifas de Málaga, Almería y la más importante, la Granada de los Ciríes. Algunos años antes, Almanzor era capaz de construir grandes ejércitos para luchar contra los cristianos, pero ahora las taifas no lograban fuerzas ni siquiera comparables, y los cristianos aprovecharon esto, comenzaron a cobrarles un tributo a cambio de no atacarles. Los reinos del norte se rifaban estos protectorados. El avance cristiano era lento pero constante. Liberaron Zaragoza, Toledo, Coimbra y Lisboa. Toda la península musulmana habría caído en algunos años, pero al otro lado del estrecho los almorávides se hacían fuertes y no tardarían en poner un pie en la península.